Lucas 2:41. Dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Padre, te damos gracias porque son tus negocios siempre, Señor, los que tú vas a atender, vas a cuidar, vas a prosperar, vas a bendecir, Señor, no solo los de los hombres, sino los tuyos, Padre. Enséñanos a estar en los negocios tuyos, donde tú has dispuesto, Señor, todo lo que tienes, toda tu riqueza espiritual, toda tu vida, para que esta vida tuya, Señor, se dé a conocer a los hombres. En el nombre de Jesús, a través de tu iglesia. Amén. Mire, Beto ahorita nos decía algo también, ¿verdad? Como pues el sábado es el día del Señor y se dedica a Él dentro de los tiempos que tenemos, ¿verdad? Ese tiempo también lo tenemos que dedicar a Dios, hermanos, si somos verdaderos hijos de Dios. Dárselo a Él, que realmente no es nada, a todo el tiempo que tenemos, ¿no? De nosotros. 1 hora y media aquí y mañana otra hora y media y se acabó. Aparte de que en cada uno, ¿verdad? Pero bueno, dice aquí que el Señor, ¿dónde lo encontraron? En el templo. Y en esa edad, ¿verdad? No lo encontraron en los juegos, lo que sea. No era común que un niño de esa edad estuviera en un lugar para gente adulta, y menos para preguntar cosas que ni siquiera los adultos, ¿verdad? En fin, ningún tipo de negocio del mundo, de dinero, lo que fuera. Mire, cada hombre aquí en la tierra está todo el tiempo ocupado, es normal. El hombre acá en la tierra está ocupado en su obra, en su trabajo, en sus negocios que Dios le da, porque realmente esa es parte, ¿verdad?, de la obra de Dios, que a cada quien Dios le dio un don, un trabajo, y se tiene que ocupar de ello, en su trabajo, en su familia. Una de las cosas que el Señor quiere, ¿verdad?, que tengamos tiempo, que nos ocupemos de la familia, etcétera, en las cuales tiene que hacer cada hombre su trabajo, tiene que poner toda su atención, toda su prioridad, decir, pues tengo que trabajar, tengo que hacer las cosas que debo de hacer. Responsabilidad, o sea, está atendiendo los deberes y con irresponsabilidad de su trabajo, de su familia, de todas las cosas que Dios haya puesto, ¿verdad?, en personas y en cosas, negocios, bienes, lo que sea, porque aún así Dios no quiere que seamos negligentes ni que descuidemos nuestra familia, nuestra salud. Aún las cosas materiales que Dios nos haya dado, las tenemos que cuidar, ¿verdad? Porque Dios nos las dio, sus casas, su hogar. O sea, eso no es malo ni es pecaminoso, pero tenemos que darle a Dios también el tiempo que es de Él, ¿no? Y miren, entonces cada quien está ocupado en sus cosas, y es lo que Dios dijo, que cada quien se ocupe en la labor que Dios le dio bajo la tierra. Pero mire, sabemos nosotros por su palabra, porque todo lo estamos estudiando, el hombre no quiere saber las cosas de Dios sin usar la palabra de Dios. Tontería, ¿verdad?
está pura imaginación y pura cochinada y tontería del hombre y del diablo, más bien. Sabemos por su palabra que Dios hizo un universo, porque nadie lo obligó, hablando primeramente de la creación, hizo un universo inmenso, ¿verdad? Que nadie lo puede, bueno, de seres, de cosas y de todo lo que existe, animales, vegetales, de todo, un universo que nadie lo conoce, de cosas, pero que hizo también, aparte de los animales, al hombre, dentro de este universo, de esta primera creación, de este trabajo que Dios hizo al principio, hizo al hombre, y podemos creer, por lo que dice la palabra, que su obra, trabajo en la creación, tuvo una prioridad, tuvo una atención y un cuidado para hacerla. Dice que una vez que acabó cada cosa, todo era bueno en gran manera. Tuvo que tener una atención, un cuidado, una dedicación a un Dios para hacer aún la obra material terrenal. Pero dentro de esta creación, sabemos por la palabra, ya no nomás por la palabra, sino por el lugar que Dios puso al hombre. Dentro de la creación natural, el hombre tuvo su principal atención, cuidado con el hombre, desde con Adán. Eso, o sea, lo entendemos, ¿no? O sea, veamos las prioridades. Siempre hay prioridades en nuestra vida, ¿verdad? A pesar de que creó todo, hizo al hombre principalmente superior a toda la creación que hubo en la tierra. O sea, el hombre tuvo su principal atención, cuidado, propósito para con él. Dicen que fue su obra, ¿qué? Maestra. La obra maestra en la creación supera cualquier cosa, es la creación del hombre, ¿verdad? Porque dice que quiso hacernos a su imagen y semejanza, y por esta razón el hombre ocupa un lugar primordial en la primera creación, ¿sí o no? Y Dios terminó esa obra, la acabó. Ya entendemos nosotros, si no entienden, entiendan. Puso leyes y todo lo demás y dejó, pero no quiere decir que no tenga cuidado, ¿verdad? De todo lo que hizo, en fin. Sin embargo, sabemos también por la palabra de Dios, no por las historias de los hombres, de las leyendas, de tonterías que inventan los hombres, sino sabemos por la palabra, la historia de cómo el hombre llegó después de tenerlo Dios en ese lugar, en ese privilegio, la caída del hombre. Ya de esto ni qué hablar, ya eso lo sabemos. La caída del hombre, sabemos por qué razón está la creación así. Ya saben que el hombre se pregunta, ¿no? Le estamos diciendo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? En fin, nosotros entendemos que la caída del hombre provocó la corrupción, la muerte, la destrucción, todo lo que está pasando en la tierra por causa de la caída del pecado del hombre. Y nos dice que Dios hizo también, después de la caída del hombre y de todo ese tiempo que pasó y vino la destrucción, todo lo que ya sabemos, pero ¿qué nos muestra la palabra de Dios? Que Dios quiso hacer una nación, o sea, hombres, ya no solo uno solo, sino quiso formar un cuerpo, una nación diferente a las demás, porque todas las naciones estaban corrompidas, tenían su Dios, y Abraham era igual, ¿verdad? El Señor lo sacó de la idolatría, su papá era idólatra, todo ya lo sabemos, ¿verdad? Pero Dios quiso, no fue una idea del hombre, no fue una propuesta de Abraham. Dios quiso levantar ahora, hacer una, así lo podemos decir, así una simiente nueva a través de Abraham y crear una nación sobre todas las demás naciones, diferente. Para ya esto también lo entendemos, ¿verdad? Cómo Dios quiso hacer ahora un pueblo, una nación, para que estuviera con Él, para tener un trato con Él, le dio las leyes, le da todo esto, ya lo sabemos, ¿verdad? Quiso hacer esto con Israel y también lo vemos sobre todas las demás naciones. ¿Y qué pasa a partir de que Dios toma a Israel y lo empieza a formar y ya después, cuando es una nación y aún la simiente, toda la prioridad, la atención, el cuidado de Dios, ¿verdad? Estaba en su obra de Dios en ellos. Vea el Antiguo Testamento, ¿no?
¿De quién habla? Del cuidado, el trabajo que Dios estuvo haciendo en Israel, su obra, ¿verdad? Su amor para ellos y sus juicios, porque una de las cosas que también más revela el Señor son juicios que Dios hizo en Israel. ¿Por qué? Porque al hacer, ya nosotros entendemos, un pacto, un compromiso, también le puso en la ley: si haces esto, vas a tener bendición. No le dijo que iba a ser salvo, porque nadie podía ser salvo, pero vas a tener bendición en tu tierra. Sabemos que todo ya lo entendemos, ¿verdad? Ok, vino el Señor, empezó a tratar con Israel, el cuidado, el amor, todo lo que Él dice que hizo. Mira Isaías, nada más unos versículos, 43, 1, 8. Fueron también los juicios a ellos, pero el amor de Dios que tuvo, ¿verdad?, para Israel fue inmenso, fue grande. Aguantó el Señor todos los desaires, toda la vida de Israel, continuamente rechazándolo. 43:1, vamos a ver un pedacito, dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo. Está hablando como un creador, ya no de la creación, sino de su nación. Oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. En este pacto, ese fue el trabajo, fue la obra, la labor de Dios, ya no de hacer más creación, sino hacer un pueblo que le amara, que le obedeciera, creador tuyo. No temas, yo te redimí, te puse nombre mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Es una promesa, ¿verdad? ¿Para quién se lo dio? A Israel. No estaba hablando para otro pueblo. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Te daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Y diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he criado, los formé y los hice. Dios empezó a tener un pacto nuevo, una nueva creación, por así decirlo, con Israel, a diferencia de las demás naciones. Pero ya sabemos, ¿verdad?, que su obra, su amor y juicios estuvieron sobre él, pero su propio pueblo en todos los tiempos lo rechazó. Viene nuestro Señor Jesucristo, sabemos la historia, ¿verdad?, cómo rechaza al pueblo de Israel abiertamente a Dios. Dios quiso levantar, edificar, crear un hombre a través de Abraham, ¿verdad?, que tuviera su imagen y su semejanza, como fue en un principio. ¿Para qué? Para tener comunión con Él, para que lo amara, para que Dios le amara y darle toda su herencia, bueno, esto ya es por demás, ¿eh? Todo eso lo ejemplificó con Abraham, que Abraham, el hijo de la promesa, Isaac, iba a ser el heredero, y fue el heredero. ¿Quién iba a ser el heredero en la tierra? Israel, ¿verdad? Ese era el propósito, y es el propósito de Dios con ellos, y así lo vemos, y hasta ahorita lo está haciendo, ¿verdad? Pero sabemos ahora también por su palabra que todas estas obras, por eso negocios, trabajo, como queramos llamarles, del Señor, cosas, ¿verdad?, del Señor, del antiguo pacto. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mire, no solamente eran las fiestas, no solamente eran los sacrificios, los reyes, todo aquello fueron sombras de lo verdadero, de lo que tenía que venir cuando viniere el Hijo de Dios. Todo el Antiguo Testamento, toda la revelación de allá, toda la acción, la obra, dice que eran cosas
que el Señor, ¿verdad?, hizo como sombras de la realidad que el Señor haría al final de los tiempos, cuando viniera el Mesías, el Rey Jesucristo, su verdadera obra por medio de Jesucristo, creando y edificando una nueva creación. ¿Cuál es esa nueva creación? Conforme a su propósito eterno, que Él tenía, dice, desde antes de la creación, pero dice manifestado y revelado a través de los últimos tiempos con la venida de Cristo. ¿Qué quiso hacer o qué vino a hacer ahora Jesucristo? Ya no es una nación, ya no es una creación, una iglesia. Ese propósito estaba escondido desde antes de la creación y revelado, aunque Dios ya lo tenía preparado, esto hecho en sus propósitos, crear. Todo aquello eran sombras hasta que llegara el tiempo de la realidad, que era Jesucristo. Y con Jesucristo viene el verdadero cumplimiento, propósito de su verdadera creación. Bueno, no verdadera, todas son verdaderas, pero de la creación que quiso formar, hacer con su iglesia. ¿Me explico? Con su iglesia. Entonces, ahora en Efesios 1:3, véanlo lo que dice. Lo hemos leído mucho, pero tenemos que seguirlo leyendo porque es parte de nuestro conocimiento y que nuestra preparación que debemos de tener para poder dar a conocer a los hombres, ya no cosas ficticias, ya no de la imaginación, ya no de los otros, sino tal como está revelado en la palabra. ¿Ya lo tienen? 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Y aquí nos está hablando, ¿verdad?, que esto no le dijo a Israel. Ahí los bendijo con todo lugar en la tierra. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este propósito de Dios, ¿verdad?, de Jesucristo, aún con aquel pueblo de Israel no se cumplió, se tenía que cumplir con su iglesia. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No pudo haber sido hijos por medio de Abraham ni nadie. Según el puro afecto de su voluntad, no había otro propósito. Y dice, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Un propósito para la alabanza de la gloria. ¿Quién va a alabar a Dios por esta salvación? Solo su iglesia. Con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, todo esto, ¿verdad?, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Todo esto se lo está concediendo, diciendo a la iglesia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, esto es importante, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, su propósito, su gusto, el cual Él se había propuesto, Él en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, ¿verdad?, del cumplimiento de los tiempos, o sea, cuando llegara ese tiempo. Así que las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él, asimismo, tuvimos herencia. Este es otro propósito de Dios para con su iglesia, no una herencia terrenal, ya lo sabemos, ¿verdad?, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. No es nuestro propósito, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Todo esto está dentro de este pacto, de esta realidad, de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hay todo esto, ¿verdad? Entonces, fíjese,
este propósito eterno. Dios ya tenía antes de la creación un propósito de formar su iglesia, y que todo lo primero solamente eran sombras, hasta que llegara el tiempo en el cual iba a crear a la iglesia. Tiene que ser superior a todo lo que creó primero. Entonces, aquí dice que nos reveló sus propósitos para crear, edificar la iglesia a través de Jesucristo, ¿verdad? No es a través de Roma, de China, de la iglesia de Cristo, ni de los mormones, ni de judíos, no. La iglesia de Cristo está edificada en Cristo y nada más. Bueno, aquí dice, ¿cuál propósito tenía? De revelarnos sus propósitos para crear y edificar su iglesia a través de Jesucristo, su Espíritu Santo, y a través del conocimiento de su palabra. Cristo, el Espíritu Santo y su palabra. Sin la palabra de Dios jamás llegaríamos a entender los planes y los propósitos de Dios. Ahora dice, un propósito eterno que Dios tenía para crearnos y salvarnos. Esto ya estaba, por eso para la gente no lo pueden comprender, no lo pueden entender, ¿verdad? Pero ya era un propósito eterno de parte de Dios de hacer esto con nosotros, crearnos, ponernos en la tierra y salvarnos de nuestros pecados, de la condenación eterna, escogidos, dice, versículos 5, 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué va a hacer el Señor en nosotros a través de la salvación? ¿Qué va a confesar tu boca? ¿Qué vas a glorificar a Dios? Si realmente has sido salvo por la gloria que Dios, ¿verdad?, está manifestando y está haciendo en los escogidos, para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Nadie reciba la gloria más que Cristo, ¿verdad? En fin, alabanza de su gloria. Un propósito, ¿para qué creó Dios a su iglesia? Para la alabanza de su gloria. Cosa que ninguna otra iglesia que no sea la de Cristo, propósitos o denominaciones, grupos, le dan la gloria, sus propósitos son otros, no alabar y gloriar a Cristo. Bueno, para alabanza. Luego dice otro propósito de Dios, versículo 9, dice, desde el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Si Él no hubiera querido darnos esto, hermanos, estaríamos todavía como Israel o como el mundial. El mundial no puede entender, conocer los misterios de su voluntad, ser beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Verdad? Otro propósito que Él tuvo y que ya lo cumplió y que lo sigue cumpliendo, dándonos a conocer, ¿verdad? Dándonos a conocer, ¿qué? El misterio de su voluntad. ¿Cuántos misterios aquí están en la Biblia, hermana? ¿Cuántos? ¿Cómo los va a entender el hombre? Es imposible. Estamos viendo hoy en el estudio, ¿no? Para el hombre, en sus teorías dice, ¿no?, que no puede el hombre conocer a Dios. Y es cierto, no lo puede conocer. Tiene que ser a través de la obra del Espíritu. Bueno, ¿para qué? Para conocer el misterio de su voluntad y darnos una herencia en el reino de los cielos. Dice, para una herencia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados también para esto. Finalmente, ya sabemos qué clase de herencia vamos a recibir. Todo eso está aquí. Todo eso está revelado en el nuevo pacto. En el antiguo pacto estaba revelado a Israel darle una herencia en la tierra, hacerle esto, hacerle el otro. Pero a la iglesia le está revelando el Señor los propósitos eternos que no son de la tierra, son de... Sí se capta, ¿verdad? Que esto se hace a través de Cristo y la formación de su iglesia. Entonces, otro propósito, dice, es precisamente darnos las arras del Espíritu Santo. El darnos el Espíritu Santo es otro propósito que Dios desde el principio tuvo y que no lo cumplió hasta con la iglesia, ni con Adán, ¿verdad? Y aunque a los profetas y todos se los daba con un propósito, pero ya como hijos, ya entendemos eso, ¿verdad?
Entonces, un propósito más de darnos las arras. Y miren, Efesios 3:8, aquí es donde entramos todavía más. Pablo dice que este misterio no se dio a conocer en las generaciones pasadas, ¿verdad? Ni a Israel. Por eso Israel no sabía el propósito de Dios de la iglesia, aunque estuviera revelado en ciertos puntos en el Antiguo, pero el entendimiento no lo podían comprender. Ellos, nosotros y nada más. Bueno, desde el 3, 2, si es 3:2, vamos a ver para que entiendan un poquito más. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. No era para todos, fue para Pablo. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo cuál podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. No tanto en tantos misterios de la ciencia y la tecnología, un misterio que ni les interesa al hombre, misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, no solamente de Cristo, sino de su iglesia. A conocer a los hijos de los hombres, ni a Israel, fíjense cómo nomás, sabían de la venida del Mesías, pero ya saben todo. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, del Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. No está hablando de la iglesia, de Israel, no está hablando de la misma nación de Israel, ¿sí captan o no? Sino del mismo cuerpo, refiriéndose a su iglesia, donde ya no habría diferencia, ya lo entendemos. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, no en Abraham, aunque en Abraham fue revelado algo, pero no en Moisés, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me fue dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Quién más lo anunció? Pablo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, o sea, el tiempo, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Un misterio que también está relacionado primero en Cristo, en su iglesia y tantos otros misterios, ¿sí? Dice misterio escondido desde los tiempos en Dios, que creó todas las cosas. Y aquí viene, para que la multiforme sabiduría de Dios, por eso a Dios a uno les da una cosa, a otros otra, pero no a todos da lo mismo, sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? ¿Lees? Repítelo. ¿Para qué? Tú eres la iglesia, tú tienes este ministerio, pero si no has sabido nada, no lees, no estudias, no te interesa el conocimiento, ¿cómo vas a dar a conocer algo que no has aprendido? Otra vez, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, porque ellos no tienen no esa capacidad, sino ese don que Dios quiso hacer para con los ángeles. Esos tienen otro ministerio, pero en relación a toda la salvación y a todo lo que es respecto de Cristo y su iglesia, solo su iglesia es la que está dada, capacitada, conforme al propósito eterno. Conforme al propósito eterno. Y ese propósito eterno no cambia. Fue antes, es ahorita y será eterno. Hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ya vieron qué hermoso, qué compromiso tenemos? Ay, no, el pastor es el único que tiene que estudiar, es el único que tiene que predicar, o los maestros longanizos. No, tienen que ser tú, hermanas, ustedes, todos. Aquí, bueno, pues ya cada quien de todos, ¿no? Pero si eres la iglesia, tienes que ser parte de este ministerio, ¿verdad? No nomás en la iglesia. Bueno, nos dio a conocer, dice, los misterios, propósitos de Dios escondidos
y hoy revelados por Jesucristo. Hoy revelados, y están aquí en su palabra. Yo nunca los llegué a conocer hasta que empecé a leer. Dice que Dios se propuso, el versículo Dios, hacer, porque por medio de Jesucristo, desde luego, ¿verdad?, hiciere su iglesia, y ahora por medio de su iglesia dar a conocer la multiforme sabiduría, voluntad, propósito que ha dado a conocer aún a los ángeles en el reino, porque ellos no tienen este ministerio, pues. Este fue dado para la iglesia, comprenda, así como las naciones. Sí se capta, ¿no? Los ángeles están oyendo, diciendo, échenle más, ¿verdad? Pero si no sabemos qué decir, bueno, el propósito eterno que hizo en Jesucristo con su iglesia, y que conforme a su propio, dice, deseo y su propia, ahora sí que a su propósito de él desde la eternidad, pero a su tiempo dio a conocer al mundo a través de su iglesia. Primeramente la revelación que hizo Cristo de qué, que venía a formar y a levantar qué, su iglesia, la iglesia verdadera. No es ya sabes, un grupo, una institución de hombres, no. Pero todavía a veces no lo captamos, por eso muchos pues, realmente están sobrepuestos, ¿verdad?, nada más, pero no están internamente, son parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuidado, hermanito, ¿verdad? Bueno, pues ya es otro tema, entonces ya no me quiero salir. Los que son del Señor nos tenemos que edificar. Hay que edificarnos en el cuerpo de Cristo. No te puedes edificar en otro lugar que no se... Entiéndalo. Pero si ya son de Dios, ustedes tienen que buscar y tener este lugar en el cuerpo de Cristo. Y los que no son, aunque quieran, no van a poderlo hacer, ¿verdad? Entonces dice aquí, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo y conforme a su propio propósito eterno, pero a su tiempo da a conocer al mundo a través de su iglesia en la tierra. Y desde luego, primero en la tierra. Fijémonos que ya nos dice aquí un punto claro, que dio a conocer por medio de quién, dice, para que sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de la iglesia. Fíjese cómo dice que ya no es por medio de Israel, ya no es por medio de la nación de Israel, aunque ya sabemos que la iglesia está formada de judíos y de gentiles, y mientras ellos sean parte de la iglesia, ellos tendrán que también ser los que lleven el evangelio, ya no la obra de Moisés, ¿verdad? Que ya no dice por medio de sus profetas en Israel, nación, como fue en el antiguo pacto. ¿Cómo fue en el antiguo pacto? Así fue. ¿Quién dio a conocer el Dios verdadero en el antiguo pacto? Las hombres. ¿Quién fue? Israel. Ninguna otra nación, cada quien tenía sus propios dioses y sus propias mentirotas, ¿no? Dios quiso, te voy a levantar un pueblo para tu propósito es dar, que me voy a dar a revelar a los hombres quién es el Dios verdadero, porque nadie conoce quién es el Dios verdadero, y solamente Israel, pero ya sabemos, ¿verdad? Dios le dio el conocimiento a Israel, la palabra, para que hiciera esto, ¿verdad? Así que nadie en Israel, en el antiguo pacto, en las sombras, ¿quién tenía la revelación de Dios? ¿Quién tenía la palabra de Dios? Israel, a través de los profetas. Todo el conocimiento que Israel tenía era de Dios por medio de los profetas. Y el mundo estaba como ahorita, perdidísimo. Y ahorita, ¿verdad? Por eso creen que la iglesia nomás es una institución de hombre. Es una religión más. Hermanos, si somos la iglesia de Cristo, Dios tiene que cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Ya no quiero, pero qué triste, ¿no? ¿Cuántos no van a estar dentro del propósito de Cristo? Así que mire, termino. Nadie, ni hombres, instituciones, religiones, políticos o filosofías, todo lo que es del mundo, ¿no? Todo lo que representa al mundo, ¿verdad? Ninguno de estas instituciones o grupos pueden conocer, saber, dar conocimiento de Dios, de Jesucristo, ni de su propia iglesia. Nadie. Tú puedes hacer lo que quieras y creer que te va a hacer un instituto y vas a tener ahí, si es un instituto bueno a lo mejor,
Pero mira, la gente cree, ¿verdad?, que por ser religiosos ya tienen un conocimiento de Dios. No es cierto. Solo la iglesia verdadera, Dios a través del Espíritu Santo ha puesto el que lleguemos a conocer la verdad, una doctrina, un cuerpo de doctrina sin mezcla de Satanás, porque todas las religiones y tradiciones son puestas por Satanás en las falsas iglesias, pero ya no voy a hablar de eso. Así que nadie, ninguna religión, ni en el universo, ni en el nada, ni los diablos, ya están tapadísimos. ¿Cómo creen? Si los ángeles buenos tienen que estar sabiendo, aprendiendo de la iglesia los propósitos. ¿Usted cree que el diablo? Muchos dicen, ay, no, es que el diablo está tapado y reque tapado a todo lo espiritual, a la palabra. Dios puede conocer cierta letra, eso no le da ninguna ventaja. En fin, mire, nadie puede entonces fuera de Jesucristo y de su iglesia dar a conocer, saber, conocimiento de Dios, los misterios que están en su palabra, porque estos propósitos y misterios de Dios, como fueron en el Antiguo Testamento, fueron sombras con Israel. ¿Cuál fue el propósito y el misterio de Dios? Porque también fue un misterio que Dios haya escogido a Israel, y las naciones no lo aceptan, Las naciones no aceptan que la nación de Israel sea escogida por Dios. Y ellos dicen, pues si son de diablos, y no lo quieren aceptar, ¿me entienden? Pero bueno, mire, estos propósitos y misterios de Dios, como fueron sombras con Israel en el Antiguo Testamento, los dio a conocer su palabra, su plan, su propósito para ellos como nación. ¿Sí se captó eso? Como nación, Dios tenía, Israel tenía un conocimiento de los planes, de los propósitos de Dios para con ellos como nación en la tierra, hasta la fecha, entregarle la tierra, y sí se capta, ¿no? Esos eran los propósitos de Dios con ellos, y ellos lo sabían y lo saben, sus planes, pero nunca llevarlos al reino de los cielos, a la herencia que tiene la iglesia. Para la iglesia tiene otro propósito, otro plan, que es para nosotros, de judíos y gentiles, ¿verdad? Entonces ellos solamente fueron sombras con Israel, que les dio a conocer por su palabra, su plan, su propósito para ellos como nación. No trató ni dio a otra nación dar a conocer sus propósitos fuera de Israel, con quien Dios trató en el antiguo pacto. Hoy es a través de su iglesia a quien el Señor Jesucristo está trabajando, está haciendo, cumpliendo sus propósitos eternos para con ella. Efesios 4:11, 16. Es importante leer este versículo, ¿no? Qué triste, ¿verdad?, que el hombre siga todavía tomando en cuenta sus propios caminos, pensamientos, propósitos. Dice, y él mismo constituyó a unos, aquí lo dice claro, él, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ya sabemos el orden y cómo. A fin, aquí lo que queremos ver, el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, estos hombres no pueden estar en el mundo, no pueden estar en las universidades, no pueden estar en los sistemas, sí se entiende, ¿no? Sino donde, dentro del cuerpo, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Es un propósito de Dios hacerlo así. Si Él hubiera querido hacer más, ¡pum!, y ya nos deja igualitos, ¿verdad?, a Cristo, como Él quisiera. Para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación ya no es de un solo hombre, es un cuerpo, es un grupo, un número de gentes, ¿verdad?, que vamos a hacer el cuerpo, la edificación. O sea, el Señor está edificando como edificó a Israel en un pacto, una promesa terrenal. Hoy está edificando su iglesia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Dónde vamos a recibir todo esto? Comprenda. No lo vas a recibir en el mundial, no lo vas a recibir en el internet. Bueno, ahí me quedo pegado. No, el Señor dispuso que en un cuerpo, una iglesia, un lugar donde Dios escogió para que se cumpla este propósito. ¿Usted cree que no lo cumple? Lo está cumpliendo. Tiene que cumplirlo hasta que todos lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es su propósito.
llegar a la plenitud de Cristo. Pero ¿por qué lo va a hacer de esta forma? Porque la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, somos miembros cada uno. Cada uno tenemos un don, un talento que tenemos que usar, que tenemos que darlo a trabajar. No solamente, ¿verdad?, a guardarlo. Ya ustedes lo saben. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Porque esto es lo que se da en el mundo, las doctrinas falsas que te llevan a la perdición. Dice, ¿verdad? Con estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Todo lo que no está en Cristo, todo lo que no está en un cuerpo verdadero de Cristo, están bajo este sistema de Satanás, donde los llevan al error, donde los llevan estratagema de hombres para engañar y emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, es Cristo, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan, no se están en un momento dado, el egoísmo, ay, yo cómo voy a hacer esto, si no me das pollo no lo hago, si no me das carnita, te quedas por la carnita, te van a dar carnita, o sea, todo lo queremos hacer por ganancias o por conveniencia. Hermanos, somos un cuerpo en Cristo y estamos trabajando para el Señor te va a dar. Si estás sirviendo a la obra de Dios, Dios te va a sostener. ¿Quieres que Dios te dé y no quieres servir? ¿Cuántos se han ido del cuerpo de Cristo, de los ministerios, y quieren que Dios les dé? ¿Cómo les van a dar si no están sirviendo, si no están dentro del cuerpo? ¿Cree usted que una persona que no esté dentro del cuerpo, Dios le va a dar conocimiento? Tiene que ser parte del cuerpo. Bueno, termino, ya se entendió, ¿verdad? Entonces, hoy es a través de la iglesia de Jesucristo a quien el Señor está trabajando, haciendo, cumpliendo sus propósitos eternos para con ella, llevarnos a ser a la imagen y semejanza de Cristo. Esto, ¿verdad?, es lo que desde un principio, pero no fue con Adán, no fue con Abraham, fue con Jesucristo y con la creación de su iglesia, que donde está trabajando, haciendo su obra, edificando su iglesia hoy, en estos días, Jesucristo es en su iglesia. El mundo está ocupado en sus cosas, en sus trabajos. Ahí los va a agarrar el Señor, ¿verdad? Unos en los afanes, todo lo que sea, que se quede. Haciendo hijos a la imagen y semejanza de Jesucristo, conforme a su propósito eterno. Conforme a su propósito eterno. No es un propósito del hombre, ¿verdad? Entonces, pues el Señor sigue trabajando. Por eso ¿cómo empezamos ¿cómo se llama? El mensaje. ¿Qué dijo Jesucristo? En los negocios de ¿quién? Me es necesario estar. ¿Dónde estás, hermanos? No son tus negocios, son los negocios de Cristo. Y si tú estás en los negocios de Cristo, ¿qué te va a hacer Cristo? Te va a dar. Si no estás, te va a dar una patada por fuera, ¿verdad? Pero si estás en Cristo, Dios no es injusto, dice, para olvidar la obra, el trabajo de amor que habéis hecho para los santos. Pero no esperes que solamente te lo den los hombres. Deja que Dios te pague. Deja que Dios, porque realmente el Señor no vino por un ministerio de dinero. Él vino a servir. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque sabemos que este propósito tuyo, Señor, de tu iglesia, está escondido para los hombres, para el mundo. No pueden